Todos y a todas. El día de hoy vamos a presentar la ponencia Cambio Climático y Gestión Binacional del Agua, caso La Presa La Boquilla, Chihuahua, México. Su servidora Gabriela Montano Arbendáriz y la doctora Esmeralda Cervantes Rendón del Colegio de Chihuahua. Estamos en Ciudad Juárez. Muy bien, muchas gracias. Lo que les vamos a platicar el día de hoy, pues es un caso sobre el estado de Chihuahua en México. Entonces, primero les vamos a hablar lo que son las fuentes de agua de este estado, los tratados internacionales que se han trabajado para este manejo binacional del agua, lo que es el objetivo, metodología, y en resultados, pues vamos a ver un recorrido de lo que son esas transformaciones socioterritoriales en relación a los tratados y a la presa, y pues cómo va afectando el cambio climático en diferentes aspectos sociales, políticos y ambientales en el manejo del agua en una situación binacional. Para terminar con las conclusiones. Y bueno, pues para contextualizar, el estado de Chihuahua se encuentra al norte de México, siendo frontera con Estados Unidos. Dentro del estado tenemos 61 acuíferos, de los cuales el 62% se encuentran con un déficit de disponibilidad de agua anual. Nuestras principales fuentes son subterráneas, pero tenemos en fuentes superficiales lo que es la cuenca del río Conchos, que forma parte de la cuenca del río Bravo, la cual se comparte con Estados Unidos y por lo tanto se ve afectada por lo que son diversos tratados binacionales para lo que es la cantidad de distribución del agua entre ambos países. Y la presa La Boquilla, que es de la que vamos a platicarles el día de hoy, pues se encuentra aquí en el sureste del estado como parte de la cuenca del río Conchos. Los tratados internacionales para la gestión binacional del agua que vamos a mencionar en esta ocasión es el de 1848, que es el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, o mejor conocido como el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual se establece la pérdida de territorio de México y el límite territorial como de Estados Unidos y México, el río Bravo. Posteriormente, el Tratado de 1906, en el que se establece la distribución de aguas del río Grande o el río Bravo. Y el que vamos a trabajar en esta presentación un poco más a detalle es el Tratado de 1944, en el cual se habla de la distribución de aguas de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo. Es la cantidad que se asigna para México y para Estados Unidos, así como también una serie de acuerdos para el establecimiento de presas de almacenamiento y presas internacionales. Todo esto monitoreado por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la SILA. El objetivo de esta ponencia es identificar los aspectos ambientales, sociales y políticos en la gestión binacional del agua desde los estudios del impacto del cambio climático en la cuenca del río Conchos sobre la presa La Boquilla y sus transformaciones sociales a partir de su historia ambiental. Para poder desarrollar este objetivo nos enfocamos desde dos aspectos, lo que es el análisis documental y la historia ambiental. Para el primero se hizo una búsqueda de documentos científicos de acceso abierto, principalmente artículos y capítulos del libro en inglés y español de los últimos 10 años, 2014 al 2025, desde Google Académico y Science Direct, obteniendo un total de 1,117 resultados. Después de aplicar diferentes filtros de calidad, acceso al documento y sobre todo los temáticos que abordaran cuestiones de cambio climático, del estado de Chihuahua, la presa de La Boquilla, el Tratado de 1944 y la cuenca del río Conchos, se seleccionaron 23 documentos. A estos documentos se les hizo una revisión e interpretación desde tres principales categorías que fueron ambientales, sociales y políticas. Para la historia ambiental se hizo una búsqueda de documentos oficiales y notas hemerográficas, así como un acervo fotográfico. De toda esta documentación se hizo una revisión y análisis cronológico para ir identificando esas transformaciones socioterritoriales. Bien,
En pantalla pueden ustedes observar una imagen de 1916 donde se ubica la presa La Boquilla, cerca de Ciudad Camargo. Bien, durante los años en los que se establecieron los tratados de 1848 y 1906, se podía apreciar que en el mundo permeaba la idea de establecer qué país era más poderoso en cuestión política, económica y territorial. La función de la historia ambiental es analizar las interacciones del ser humano con la naturaleza. En este sentido, el Tratado de 1944 y la presa de la Boquilla. Antes de la construcción de la presa, el agua del río era de la comunidad, ¿sí? Podemos ver en esta imagen cómo establecen la presa sobre el río Conchos, que para estas fechas pues era demasiada tecnología para poder dominar el cauce del río. La construcción de la presa de la Boquilla inició en 1906, que eran tiempos de la Revolución Mexicana, lo que atrasa su construcción hasta concluir en 1916, que al concluir genera por primera vez electricidad, lo que implicó el crecimiento de la región y el establecimiento de empleos y la implementación, pues como lo mencioné anteriormente, de la electricidad. Al construir la presa sobre el río, deja de ser un elemento del ecosistema local para convertirse en un recurso contable, medido en metros cúbicos y administrado por un calendario diplomático para cumplir esta serie de tratados. Al mismo tiempo, al ser atendido por la Conagua, pasa a ser dominio federal. Para 1929, la Comisión de Irrigación inició la construcción de su sistema de riego para 39.700 hectáreas. La presa tiene dos funciones posteriormente, que el plan original era generar electricidad y la segunda, que surge a partir de 1952, que es utilizar parte de este almacenamiento de la presa para el uso agrícola. La cuenca del río Concho se convierte en esa región geográfica política para cumplir con las obligaciones del tratado. Así también surge el distrito de riego 005 de Licias, que impulsa la agricultura de importación como la nuez, pero generó conflictos por la sobreexplotación del agua a causa de la agricultura. Y pues sabemos que la nuez es uno de de los productos que consumen mayor agua, generando posteriormente crisis hídrica, agregando problemas también como la sequía agravada por el cambio climático. Actualmente el Tratado de 1944 continúa vigente y el cumplimiento de los acuerdos establecidos continúa generando descontento por parte de la comunidad agricultora de la región, al estar en desacuerdo por el volumen asignado en tiempos de sequía, ya que afecta la siembra local. Muy bien, y bueno, ya en lo que es el estudio reciente de esta área, podemos ver en los estudios que se hicieron académicos, desde los tres aspectos, que es lo ambiental, social y político, pues que sigue existiendo los conflictos sociales derivados de esta distribución del agua. ¿Y por qué? Porque han cambiado las condiciones, tanto sociodemográficas como climáticas de la región. Y sobre todo, pues con los escenarios de cambio climático que se han calculado, pues se van a ver incrementadas todas estas situaciones. Entonces, la presa de la Boquilla se vuelve un punto crucial para tomarlo como un ejemplo de estudio en donde se deben de considerar pues diferentes aspectos desde la política para poder lograr una gobernanza del agua, considerando esta diplomacia hídrica. Entonces, desde lo ambiental vemos pues que se incrementan estos periodos de sequía, la intensidad en la que se llevan a cabo, pues se han hecho también pues muchos esfuerzos para esta evaluación de la variabilidad climática, considerando lo que es la calidad del agua y la contaminación del agua. Entonces, y las estrategias sustentables pues han estado consideradas y relacionadas, si nos vamos aquí a lo social, con lo que es el uso del agua y la actividad agrícola, para poder pues hacer un mejor uso de la misma y poder cumplir con el tratado, con la entrega del agua y también que se pueda mantener lo que es la actividad agrícola en la región, que pues también forma parte de la identidad del lugar.
Otra de las cuestiones también que se han revisado, pues es este derecho humano al agua y la infraestructura hidráulica que es necesaria realizar. Entonces, vemos también, desde los estudios se ha destacado, pues esta desactualización del Tratado de Aguas, pues vemos que es desde 1944 y como hemos visto, pues han cambiado estas circunstancias y seguirán cambiando las condiciones en las que nos encontramos. Y precisamente ese cumplimiento de los tratados, pues es lo que más ha llevado a los conflictos sociales que se han tenido en la región. Por ello, la mayoría de los estudios indican estos tres aspectos que son los que se deben de buscar. Esta cooperación binacional, la gobernanza del agua y la diplomacia hídrica. En estos aspectos, considerando a los principales actores de ambos países, considerando las cuestiones ambientales y los diversos escenarios futuros y cómo también pues ver este derecho que se tiene al agua de ambos países. Entonces, pues es un reto mayúsculo y sobre todo porque pues es un recurso que se convierte en algo esencial tanto para el consumo humano como para la actividad agrícola de la región y también pues para una diplomacia hídrica entre ambos países. Y pues bueno, como conclusiones les podemos comentar que la gestión binacional del agua requiere un abordaje interdisciplinario e interinstitucional, como lo vimos en la diapositiva anterior, desde los diferentes actores que consideren aspectos culturales, económicos, políticos y ambientales. El cambio climático incrementa las situaciones existentes de disponibilidad de agua, calidad y sequía, derivando en problemas en los sectores agrícolas, sociales y ambientales. Por lo tanto, las decisiones políticas pues, deben de considerar estos diferentes escenarios de cambio climático y los conocimientos y datos e información de estos sectores afectados. El Tratado de 1944 y la Presa de la Boquilla fueron las bases de un proyecto político binacional y de ingeniería que reconfiguraron el territorio y la interacción de la comunidad con el recurso del agua. Desde la historia ambiental se identifica un sistema que en su momento fue eficiente para la producción agrícola y el cumplimiento de cuotas, pero actualmente vulnerable, ya que la disponibilidad de agua no es estable a causa de la sequía y el cambio climático, y demostrando como sociedad que lograron dominar el río, regular los ríos, mas no lograr un control absoluto. Los problemas en torno a la presa de la Boquilla son una invitación a reflexionar sobre la capacidad del ser humano para gestionar de manera sostenible los recursos y respetar los límites de la naturaleza. Muy bien, y bueno, aquí nada más rápidamente les presentamos los principales datos de los 23 estudios que fueron seleccionados para poder hacer este análisis de las características ambientales, políticas y sociales en el cambio climático en la cuenca del río Conchos. Aquí las referencias y pues gracias a todos. Gracias.